Yo, mis valoraciones políticas, escuchaba lo que decían ustedes, que ya da por hecho la salida, que decía Álvaro, es que su ambición es la Ciudad de México. No, no, yo creo que qué bueno que son periodistas, los felicito mucho, hacen un gran trabajo, pero también el contexto de la política es más compleja que un análisis tan simple como el que he escuchado, y escucho en muchas de las voces de gente que son de nuestra misma línea política de la 4T, en donde ha habido una gran campaña contra Monreal, no desde ahorita, sino desde el 17 precisamente, Álvaro, cuando impusieron a Claudia Sheinbaum como candidata a jefa de gobierno, que no ganó ninguna encuesta fuera la de Morena, que fue la única que ganó. Todas las demás las ganó Ricardo Monreal, que efectivamente tuvimos la invitación para ser candidatos a la jefatura de gobierno en la ciudad por toda la oposición, toda, y que Ricardo Monreal desistió, declinó de esa invitación y dijo y lealmente señaló que su proyecto era que ganara la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Ese era su compromiso político con Andrés Manuel desde hace más de 25 años. Él no lo conoce en este siglo, muchos de las corcholatas lo conocen en este siglo, las tres, no lo conocen realmente en la política, haciendo política, como lo conoce Ricardo Monreal al presidente López Obrador. Y desde esa época que nos quitan la jefatura de gobierno para imponer a Claudia Sheinbaum, hay una campaña interna en Morena de desestimar, de estigmatizar, de manchar a Ricardo Monreal y no reconocerle sus méritos. Y eso empieza en el momento que el propio presidente López Obrador presta oídos a la intriga palaciega de Claudia Sheinbaum después del 21, en donde Morena, por cierto, dejó de ser mayoría en la Cámara de Diputados. Ahorita somos mayoría artificial gracias a los votos del Verde y del PT. Si el Verde se fuera de ahorita de nuestra alianza, Morena no tendría ni siquiera los votos para la mayoría. En el 21 perdimos 16 millones de votos y perdimos la Ciudad de México porque la doctora Claudia Sheinbaum le regresó las llaves de la Ciudad de México a René Bejarano y a sus candidatos. Todas las alcaldías que se perdieron, todas, fueron candidatos ligados a Bejarano, empezando por su señora esposa, Dolores Padierna, en Cuauhtémoc. Ricardo Monreal, ni su servidor, ni nadie de nosotros operó en la Ciudad de México en el 2021. En el 2021 pierde la ciudad Claudia Sheinbaum, primero porque se le cae el metro, y a la fecha ni siquiera han citado a comparecer a la exdirectora del metro, a Florencia Serranía. Yo sé que bueno, yo tengo otros datos. Entonces, la lealtad de Ricardo Monreal está en el Senado. Usted va a poder, espéreme. No lo quiero interrumpir para callarlo, Alejandro. A ver, nada más para también hacerle una conversación. No lo quiero callar. Usted va a decir todo lo que usted quiera. Nada más que entiendo que usted es un avesado analista que tiene datos. Déjeme preguntarle esto de la manera más directa. Sí. ¿Se está preparando Ricardo Monreal o no para irse de Morena? Esa es mi pregunta. No, él se está preparando para que en Morena haya un proceso democrático, que es una propuesta que hemos hecho y que le han dado la vuelta varias veces. Yo le pregunto a usted, ¿él se está preparando para irse o no? Y usted me responde con lo de las encuestas. Le insisto en esto. El que ha planteado esto es el líder del partido, el líder moral del partido y presidente de México. ¿Sí? Se los ha dicho a ustedes y se lo ha dicho a todos sin dedicatoria. Va a ser una encuesta. ¿Ustedes no están de acuerdo con el presidente, sí o no? Y yo creo que no estamos de acuerdo con la encuesta. Pues no confundamos los términos. Una cosa es no estar de acuerdo con el presidente, que estamos de acuerdo con toda la buena labor que ha hecho en casi todas las reformas constitucionales de la 4T, las hemos aprobado en el Senado de la República por unanimidad. Los cimientos de la 4T la pusimos en el Senado de la República. Todas las iniciativas del presidente han sido aprobadas con lealtad. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es que en Morena quiera ver encuestas y no estamos de acuerdo que sea el método.
aunque el presidente esté de acuerdo en la encuesta, nosotros no estamos de acuerdo en el método de la encuesta. Queremos una elección abierta porque en el 2023 ya no va a existir el INE como lo conocemos. Ya no va a estar Lorenzo Córdoba, ya no va a estar así. Porque el presidente López Obrador ha tenido en Ricardo Monreal un aliado leal en el Senado de la República y desde siempre, que lo ha estado acompañando. A ver, Alejandro, más en las permítame, no es un monólogo, Alejandro. Perdón, Alejandro, no es un monólogo, es una conversación periodística. Usted es un hombre muy inteligente, con un análisis supremo. Nosotros somos solamente periodistas, pero apelamos a un diálogo para que pueda yo preguntarle lo siguiente. Más allá del método, si encuesta o no encuesta, hay que ver si también hay mayorías quienes están a favor de una encuesta o una elección abierta. Hasta donde yo alcanzo a ver, el único que se aferra a una elección abierta es Monreal. Ahora, hasta ahorita, para nadie es un secreto, porque está acreditado. Todavía no sabemos, Álvaro, todavía no sabemos cuál va a ser la reacción de Marcelo Ebrard, que también ha visto disminuida su presencia, precisamente por de Monreal, Alejandro. Ya platicaremos con Marcelo. Correcto. A ver, en la elección del 2021 usted dice, fueron los candidatos de Bejarano. Le entregaron a Bejarano la Ciudad de México, incluyendo la Cuauhtémoc, y entonces Monreal, que al mismo tiempo que milita en Morena, era jefe del partido Fuerza por México, empuja a sus propios candidatos en la Ciudad de México y socava a su propio partido. Eso lo llevó a que el propio presidente le dijera traidor a Ricardo Monreal. Usted no puede negar eso. No, eso es falso. Mira, no hay ninguna prueba de lo que afirmas. Entonces, ¿y por qué, Álvaro? En primer lugar, el líder de Fuerza por México es un agente cercano al presidente López Obrador, que es Pedro Aces, que estuvo muy cercano al presidente en la campaña de 2018. A nosotros nos consta, inclusive el único acto público que el presidente López Obrador ha ido de un acto sindical fue con Pedro Aces en la Arena México, precisamente en el preludio del anuncio del partido Fuerza por México, que nació también como partido, igual que redes, haciendo redes campaña por otro partido en la Ciudad de México, Alejandro. Permíteme. Es que está poniendo las cosas en contexto. Hubo 3 partidos en el 21 que fueron aliados nuestros y que no podían aliarse porque era nuevo registro, entre ellos redes sociales progresistas, Fuerza por México y lo que era el PES. Esos 3 partidos que perdieron el registro en el 21 definitivamente compitieron. Y muchos líderes de la 4T, de Morena, que fueron excluidos en los procesos, no solamente Fuerza por México, sino también se fueron a redes sociales progresistas o al PES, y fueron candidatos porque eran cercanos a la 4T. Pedro Aces sigue siendo, y lo dice, un soldado del presidente López Obrador. ¿De dónde dicen que además va a tener este partido que perdió el registro? ¿Quién es el soldado de López Obrador? Para ganar. Me lo perdí. Dolores Padierna y René Bejarano representan las peores lacras de la política, y en esta Ciudad de México la gente tiene memoria. Y todos los candidatos de Morena que perdieron en Coyoacán, en Álvaro Obregón, en Tlalpan, en Azcapotzalco y en Cuauhtémoc, eran gente de René Bejarano. Nada más chécate los currículums. La gente tiene memoria. Los conozco, pues si no me va a decir, a uno es el señor de las ligas y el otro el señor, pero eso no resuelve el tema de fondo. El tema, Alejandro, es que ustedes en el 2021 operaron contra Morena. No lo digo yo, lo dicen los hechos. Y los números. Y los números. No, Alejandro, con todo respeto te lo digo. ¿Cómo no? Mira, en el 2021 lo que ocurrió también en el país. No nos ratificaron una mayoría absoluta que teníamos en las cámaras. Y segundo, aquí en la ciudad, los capitalinos nos castigaron por varias razones. La primera, porque efectivamente el gobierno de Claudia Sheinbaum no se ha distinguido por ser un extraordinario gobierno. Es decir, eso es la verdad. No hay obra pública significativa, se les cayó el metro, los servicios públicos dan mucho que desear,
etcétera, Y ustedes etcétera, operaron etcétera. en contra. Y luego las candidaturas también tuvieron que ver, pero también tuvo que ver para la gente de la ciudad el manejo de la pandemia, y también tuvo que ver que hubo un discurso en contra de las clases medias, donde esta Ciudad de México prácticamente son clases medias. Eso fue Oiga, tema de fondo. Es mentira que Ricardo Monreal haya operado en la Ciudad de México. Eso es tanto como decir que Ricardo Monreal ahora sí que las tiene todas en la ciudad. Eso no es cierto. En todo caso, imagínate la fortaleza de Ricardo Monreal para mover desde fuera todos los hilos para que perdiera la ciudad cuando la controla. No todo se perdió la ciudad. Se perdió, por ciudad. ejemplo, la Cuauhtémoc, y él tiene una Pero, relación a ver, personalísima con Sandra Cuevas. ¿Cómo íbamos a ¿Para qué nos ganar la hacemos Cuauhtémoc locos? con Dolores Padierna, Alejandro y Álvaro? Dolores Padierna es el símbolo de la corrupción en esta ciudad. O sea, perdónenme, hagan una encuesta. Y René Bejarano, ¿cómo creen que René Bejarano? No, nosotros no nos dedicamos a las encuestas. No, bueno, pero yo sí me dedico a la política y la gente, los líderes en la Cuauhtémoc. Déjenme decirles algo. En 2017, para que se refresque la memoria, René Bejarano y Dolores Padierna estuvieron contra la maestra Delfina Gómez en el Estado de México. Ellos apoyaron al candidato del PRD en el Estado de México, dividiendo el voto de El PRD Morena. ya no existe. Le pregunto por mi Y cuenta, acá, Alejandro, como última cosa. espérame, y en la Cuauhtémoc, la memoria de la gente de la Cuauhtémoc es la corrupción despiadada de Dolores Padierna y de René Bejarano. Nosotros ganamos en 2015 contra ellos. Ellos estaban defendiendo la Cuauhtémoc con el PRD. Ellos les ganamos precisamente ese bastión a los bejaranistas, a Dolores Padierna. ¿Cómo es posible que ahora digan que Morena, ella iba a ganar en Cuauhtémoc? La gente, es un insulto y una ofensa a los capitalinos. Son inteligentes, la gente de la ciudad tiene mucha información, saben quiénes son las ligas de la corrupción, representan, como dice el presidente López Obrador, las lacras de la política en México. ¿Cómo creen que íbamos a ganar la ciudad? Y Claudia Sheinbaum les entregó las candidaturas, porque ella fue quien avaló las candidaturas de los bejaranistas, empezando por Dolores Padierna. Y por esa mentira, si diciendo que para no asumir la responsabilidad de Claudia Sheinbaum de la derrota de la ciudad, le echa la culpa a Ricardo Monreal. Esa salida fue muy fácil, pero eso es mentira. Alejandro, ¿me permite? La ciudad se perdió por culpa y responsabilidad de Claudia le Sheinbaum. voy a quitar la comunicación. Alejandro, ¿me permite formularle una pregunta última de mi parte? A tus órdenes.